Muchas gracias por su información muy importante, señor. Las preguntas son las siguientes. A ver, del doctor Víctor Plaza. ¿Qué papel juegan las ONGs y las certificaciones internacionales en asegurar que la pesca en Perú siga siendo sostenible y responsable? Ya, hay certificaciones de extracción. En este caso, por ejemplo, el Perú está apuntando a certificarse en Jurel, Cabaya, Anchoveta, con una certificadora que se llama MSC. Estas certificadoras van midiendo el comportamiento de la flota, de los procedimientos de pesca, si se usan las redes adecuadas, si se capturan especies acompañantes y qué trato le da uno a las especies acompañantes. En fin, hay todo un proceso de extracción. Entonces estas empresas certificadoras miden y certifican que uno lo está haciendo correctamente. En el caso de la fabricación de cualquier producto, hay otro tipo de certificaciones. Hay, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, hay el HACCP. El HACCP tiene que ver con la higiene, la salubridad del local con que uno está trabajando, y las buenas prácticas de manufactura tienen que ver con el proceso de la transformación de lo capturado al producto final. Entonces, sí, y el mercado exige esas certificaciones. Es decir, hoy día ya el mercado de la harina de pescado o de los insumos, como le estamos llamando, exige que haya una cadena de control desde qué embarcación proviene este lote de insumos. Proviene de tal embarcación que pescó anchoveta en tal posición. O sea, hay toda una trazabilidad desde el momento que se captura la anchoveta, cómo se captura, en qué bodega se guarda, cómo se descarga y cómo se procesa. Hay todo un tracking que se puede hacer hoy en día. Cuando uno va a comprar harina de pescado, digamos, el que va a comprar harina de pescado puede tener acceso a la trazabilidad desde el día que se pescó la primera anchoveta que integra ese lote que está comprando la persona. Y luego también cómo se transformó en el proceso productivo, si hubo descuido, por ejemplo, eh, podrían haber roedores por la zona de almacenaje. Bueno, el productor tiene que asegurarse de que no hayan roedores. Es decir, su centro de almacenaje tiene que tener, de ser posible, una losa, de ser posible que tengan parihuelas en la primera parte, y tener, digamos, los elementos. Hay unos láseres, unos señales eléctricas que ahuyentan a los roedores. En fin, estoy poniendo un ejemplo, pero uno tiene que tener todas esas eh, implementos para que su producto sea óptimo. Si no, el mercado lo rechaza. Muchas gracias, señor. Siguiente pregunta, del comandante Armando Robles. Excelente posición. La importancia del sector para la economía nacional es relevante. Reafirma que comer más pescado es buena para la nutrición y para la salud. Sin embargo, los productos del mar son más caros que otros alimentos. ¿Hay alguna política gubernamental que permitiría bajar los precios de estos alimentos y hacerlo más accesible a una mayoría de la población? Después desarrollan que efectivamente hay unos productos que depende de qué producto, ¿no? El precio, ¿no? Como el bonito se puede encontrar a buen precio, pero si hay alguna política gubernamental que permitiría estos precios que sean más bajos. Adelante. Ya, a ver, en un mundo de libre mercado, cualquier intervención del Estado
para regular precios en este momento es inaceptable, ¿no? Constitucionalmente estamos digamos, en un patrón de libre mercado, de oferta, de demanda. Pero sí se puede lograr, el gobierno puede lograr que se abaraten los costos si es que le da otro tipo de facilidades que no necesariamente son subsidios. Por ejemplo, la artesanal, muchas veces, vamos a poner un ejemplo, el perico. Todos comemos perico, es un pescado rico, agradable, está entre los intermedios, no es de los más caros ni tampoco de los más baratos, pero podría ser más barato si en lugar de que una embarcación pequeña se vaya navegando 140 millas mar afuera y traiga en su bodega 6 toneladas de perico, y esa ida y vuelta le han representado casi 10 días, ¿qué pasa si va con un barco madrina que tenga refrigeración o congelamiento y va acompañado de 10 embarcaciones pequeñas? Y esas embarcaciones pequeñas, en un solo viaje, en lugar de traer 6 toneladas, le entregan a la embarcación madrina pues 25 toneladas. Entonces ellos con el mismo costo de petróleo han hecho 25 toneladas en lugar de 6. ¿Me dejo entender? Pero hay una ley que prohíbe el transbordo en la mar. Entonces el gobierno podría ayudar diciendo, en este caso, esa ley se puede modificar o crear un ROP, que es un reglamento especial para este caso específico, y no está subsidiando nada. Simplemente está permitiendo que vaya un barco madrina, que puede ser un barco de una industria, y que le compra al artesanal en el mar, ¿no? En lugar de que el artesanal tenga que regresar y venderlo, se lo compra en el mar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. El artesanal hace 5 bodegas y se regresa probablemente con otra bodega llena. Estamos optimizando. Esa es una forma en que el gobierno podría ayudar. Y así, con un poquito de creatividad, se puede mejorar. Otra forma de mejorar es creando buenos desembarcaderos artesanales, porque el artesanal no cuenta con embarcaderos apropiados, tienen que hacer cola para descargar, son un embudo los desembarcaderos artesanales y llegan y el intermediario le compra, o sea, como el pescado ya está varias horas en el bote artesanal, ya no está en óptimas condiciones, entonces el artesanal se lo compra a un bajo precio. Pero ¿qué pasa si hay buenos desembarcaderos artesanales que pertenezcan al Estado y el Estado da un buen servicio y le permita al artesanal entrar con comodidad, descargar sus peces o sus pescados y venderlos directamente, o si desea, le ofrece servicios de mesas de trabajo para que, digamos, parte de la cadena del pescador, o sea, la esposa, los familiares o, digamos, el grupo, fileteen el pescado y se lleven ya el pescado fileteado y de pronto le ofrece congelamiento también para que lo deja ahí estoqueado, congelado, porque es mucho pescado para venderlo hoy día, lo voy a vender hoy y mañana, o mientras el bote se vuelve a ir, yo tengo pescado acá congelado que lo puedo vender en 3 o 4 días. Entonces, hay formas en las cuales el Estado puede intervenir sin subsidiar y ayudar al artesanal a vender a un menor precio. Le doy yo 2 ejemplos y podría darle muchísimos más, pero es un tema de creatividad. Muchas gracias, señor. La siguiente pregunta del doctor Juan Bataglia. Sabemos de la cantidad de productos que se podrían desarrollar con valor agregado y alto valor nutricional, con los productos de pesca, pero cuando el ITP, entiendo que es el Instituto Tecnológico de la Producción, cuando el ITP tomará un control proactivo para poder desarrollar productos que realmente aumenten las ganas de consumo en la sociedad peruana. ¿Por qué no hacer un spin-off del ITP con una marca comercial
que entre a los supermercados tipo Plaza B, Avon y al programa Caliwarma en Perú. Ya van años de buenas intenciones. Millones de soles gastados en la pesca y de presupuesto fiscal y nada. Sería interesante que el instituto, el ITP, contrate profesionales que se la sepan hacer y que de una vez por todas el sector jale hacia arriba. Bueno, estoy de acuerdo con él. El primer error fue que el instituto, a ver, ITP significaba antiguamente Instituto Tecnológico Pesquero y se dedicaba a productos pesqueros. Y efectivamente, ellos hicieron muchos de los productos que yo he mostrado, los llegaron a hacer ellos a modo de ensayo, de prueba, y la genialidad era, por ejemplo, si iban a hacer salchichas de pescado, hacían la salchicha con el sabor perfecto, la cantidad de condimentos, qué sé yo, digamos, y hacían la maquinaria para hacer la salchicha. Entonces venía el privado y le compraba al ITP la maquinaria y el know-how para hacer esa salchicha. Y se iba el empresario a hacer sus salchichas de pescado. Y así, ese era el trabajo del ITP, ¿no? Porque el Estado, cuando entra al mercado a competir, no necesariamente es muy eficiente. El Estado es para controlar, más que para comercializar. Entonces, desde mi punto de vista, el trabajo terminaba en el ITP cuando ya había creado la maquinaria para hacer algún producto interesante y vendía todo el paquete a algún privado para que ese privado vaya y venda el producto. Pero fue una mala decisión de un gobierno anterior convertir el ITP en el Instituto Tecnológico de la Producción. Entonces ahora ven zapatos, casacas, sandalias, peines y pescado, ¿no? Entonces es una mezcolanza de productos donde ya no precisamente el pescado es la vedette. Sí, yo haría el spin-off de todos los demás productos que se vayan a otro tipo de instituto y dejen el instituto pesquero, que tenía muy buenos profesionales. Han habido excelentes profesionales en el Instituto Tecnológico Pesquero que produjeron muy buenas ideas, muchas de las cuales yo he mencionado. Bueno, uno de ellos, cuando yo estaba en Diamante, lo contraté a uno de ellos y con él trabajamos estos productos del chocolate. Él me dio a probar a mí el chocolate, me engañó también, y él preparó el chocolate y él preparó el hidrolizado y digamos, hizo mucho desarrollo en la pesquera que yo trabajé. Lamentablemente, cuando estábamos listos para lanzar, digamos, a esta idea futurística, vino la pandemia, vino que fue muy, digamos, muy dura para todo el empresariado en general y las pesqueras no estaban exentas. Entonces, después ha venido un niño y después vino el niño costero. O sea, han sido 3 años dolientes para las pesqueras, en las cuales han acumulado deudas, algunas han quebrado y bueno, se han concentrado en subsistir y yo estimo que en los siguientes 2 o 3 años estas ideas van a volver a regenerarse. Inclusive se creó y el Estado hizo bien en crear un proyecto que se llama PENIPA, PNIPA, que otorgaba un fondo para un desarrollo, ¿no? O sea, este proyecto de hidrolizado, específicamente Diamante lo cedió a la Sociedad Nacional de Pesquería para que se viera no a nivel de empresa, sino se viera a nivel de industria. Y estábamos comenzando a hacerlo cuando vino lo que les acabo de decir, y bueno, se detuvo todo y ahora cada quien está nadando contra la corriente para no hundirse pues en deudas financieras, ¿no? Pero sí, coincido con el ingeniero, con el doctor, que el ITP hizo un buen trabajo en un momento, dejó de hacerlo porque una mala decisión política distrajo la atención.
Muchas gracias, señor. Sí, la siguiente pregunta por Plaza. ¿Cómo puede la acuicultura peruana contribuir a garantizar la seguridad alimentaria del país y reducir la presión sobre especies marinas? Bueno, desde mi punto de vista, lo recalco, puedo hacer una analogía que puede ser tóxica, pero válida. Es como cuando se hizo la reforma agraria y se le dio un lotecito a cada campesino, ¿no? En la sierra. Entonces, el campesino sembraba sus papitas, sus tomates, sus hierbitas, y terminó siendo la chacrita para alimentarse él y de repente darle un poco al vecino, hacer un poco de canjes de productos y algo llevaba al mercado para vender, pero dejó de ser una industria, ¿no? Eh, la acuicultura básicamente en la sierra y en los caminos a la sierra y en la vertiente oriental de nuestras cordilleras son de ese tipo, son familiares que tienen su restaurancito y aplican. Hay una acuícola en el lago Titicaca, hay una acuícola en Huancavelica y bueno, tenemos la tilapia también en el norte. Bueno, las conchas y los langostinos también son parte de la acuicultura, pero los más exitosos son los que trabajan industrialmente a mayor volumen, porque el margen de ganancia no es mucho y puede ser para alimentar una familia, pero no generar una industria. Si queremos alimentar la nación o a la nación y convertirnos en exportadores, hay que entrar en grande, o sea, tiene que ser una piscifactoría a gran escala donde uno pueda reducir costos, haya un buen margen de ganancia para seguir creciendo o bajar precios para, para hacerlo. Y hay casos en el mundo como Vietnam, por ejemplo. Vietnam hace 20 años, bueno, ustedes me imagino que todos somos de la generación que hemos vivido la guerra de Vietnam, cómo quedó Vietnam después de la guerra. Bueno, hace 20 años no era un jugador de la acuicultura. Hoy día es uno de los tres más grandes acuícolas que hay en el mundo. Y todo es porque existe esa filosofía de que la acuicultura es en grande. Lo mismo pasa con Tailandia, España es un gran acuicultor, Noruega es un gran acuicultor, porque tienen también la geografía que los ayuda, ¿no? Tienen fiordos, tienen entrantes, pero si la costa no nos ayuda porque no tenemos fiordos o entrantes, hay que ser ingeniosos. Podemos hacer acuicultura en tierra, con ingresos de agua de mar por bombeo, se le hace el tratamiento adecuado, se le hace la recirculación adecuada para que el pez esté en su hábitat y va sacando unas promociones de pescado, ¿no? Entonces, yo hablaba con algunos exportadores de peces y él me decía, yo pesco corvina, pero no la puedo ofrecer a un cliente en el extranjero porque hoy día pesco 6 toneladas, mañana pesco 20, no sé cuánto voy a pescar. Y viene el comprador y me dice, oye, yo quiero que me mandes 2 contenedores mensuales de 40 toneladas de corvina. Yo no le puedo cumplir. Pero si yo tengo una piscifactoría bien estructurada, que me va sacando por promociones los peces, yo sí le puedo asegurar que soy capaz de hacer 20 toneladas quincenales o 40 toneladas mensuales o 500 toneladas, lo que sea, ¿no? Del pescado que sea, porque yo la controlo. En el mar no la puedo controlar, salvo el caso de conchas o langostinos, como decía hace un momento. Sí, muchas gracias, señor. La siguiente pregunta de la mente Soldi. Ricardo mencionó en una de sus diapositivas el empleo de los productos de la anchoveta para las mascotas. Es interesante saber que la industria de alimentos para mascotas se ha convertido en una industria muy importante en la economía en general. Basta ver en nuestra ciudad la cantidad de pet stores o tiendas de venta de productos de mascotas y en especial de alimentos para mascotas.
En Estados Unidos, muchas de las especificaciones sanitarias para alimentos mascotas son más exigentes, incluso de la alimentación humana. Pregunta, ¿se sabe si algunos productos de nuestra industria o consumo humano indirecto se orientan a la producción o venta de la industria de alimentos para mascotas? A ver, de lo que es enlatados o fresco, congelado, que yo conozca, no. De la parte de insumos, sí sé que algunos compradores piden determinado tipo de harina o ingrediente marino para alimentos de mascotas, ¿no? Porque la mascota al final es como un animal. Si yo voy a alimentar pollos o cerditos o lechones, también puedo alimentar perros. Por ejemplo, imagínense ustedes, el rico campo puede tranquilamente tener un porcentaje de harina de pescado que lo puede hacer más saludable al perrito o al gato, con mejor pelo, mejorarlo en su salud para que no se infecte. En fin, hay varias cosas. Yo hice un estudio o participé en un estudio y al costado en Brasil, nuestro vecino, tiene 200 millones de mascotas que consumen, mascotas domésticas que consumen, entre perros y gatos, para ser más 200 millones. Entonces tenemos también un mercado que podría absorber, bueno, Estados Unidos también, pero Brasil nos absorbería todo, todo, si hubiera una industria bien estructurada para alimentos y mascotas. Muchas gracias, señor, por su respuesta. Última pregunta por el tiempo. Jorge Torres, y lo felicita inicialmente por su excelente exposición. Dice, ¿podría indicarnos a qué factores se debe la actual disminución de la pota, que es exclusiva del sector artesanal y que ha encarecido este producto de la mesa popular? ¿Es una consecuencia de la sobreexplotación o se debe a algún fenómeno climático coyuntural? Gracias por su respuesta. La pota. La respuesta que voy a dar es a título personal, porque no hay un estudio abierto. Puede ser que haya un estudio, pero que no se haya divulgado todavía. No existe un estudio abierto eh, sobre la pota, su hábitat y digamos, su sostenibilidad. A ver, la pota hay que pescarla porque tiene una vida límite de 3 años. A los 3 años la pota se muere y, a ver, literalmente como que se desploma y se va al fondo del mar. Ahora, la pota también es parte de la cadena alimenticia de otras especies marinas. Hay especies marinas que se alimentan de pota. Entre ellas mismas también la pota grande se puede comer a la pota chica, ¿no? Entonces, el ciclo de la pota es muy corto y hay que aprovechar y pescarla. Ahora, ¿cuál es el punto de dosificación para pescarla? También hay que analizarlo. Ahora, la pota en el Perú está muy robusta, su biomasa, en este momento fuera de las 200 millas. Está aproximadamente hoy en día en las 250, 240 millas y por momentos ha estado más lejana también. A veces se corre un poco al sur y eso depende mucho de la temperatura del agua, depende mucho de las condiciones del hábitat que necesita la pota. Si hay un exceso de pesca de la flota china, no la podemos controlar porque son aguas internacionales. Si la flota china entrara en aguas jurisdiccionales, podríamos aplicarles una sanción porque no tienen permiso para pescar en aguas jurisdiccionales. Lo que sabemos a través del Centro de Control de la Marina de Guerra del Perú
y del Centro de Control de Produce es que estos barcos no han ingresado, o por lo menos no tienen como costumbre ingresar. Puede ser que hayan ingresado algunos cuantos que debieron haber sido sancionados y no fueron sancionados por alguna razón, pero como patrón no ingresan a las aguas jurisdiccionales. Sin embargo, pescan mucha pota que está afuera, ¿ya? Ahora bien, existen organizaciones internacionales que controlan las aguas internacionales. Por ejemplo, el atún que se moviliza en aguas internacionales está controlado por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Esa controla el atún de la parte del Pacífico que está cercana a nosotros. Hay otra organización que controla el atún que está en el lado del Asia, otra que está en el Atlántico, en el Océano Índico. Hay cinco organizaciones del atún que controlan todos los mares del mundo. Y se meten, en el caso del atún, inclusive controlan las aguas jurisdiccionales. Ya. Hay otra organización que controla el Pacífico Sur, y esto lo originó Chile, porque Chile tenía como pescado de bandera al jurel, y en algún momento probablemente ellos mismos lo sobreexplotaron, y venían flotas de Europa, venían flotas del Asia, venían flotas españolas, holandesas, rusas, chinas, taiwanesas, en fin, que se devoraban ese jurel, y Chile logró liderar la constitución de una organización que se llama la Organización Regional del Pacífico Sur, y empezaron a hacer las investigaciones del caso para determinar cuánto se puede pescar. O sea, crearon un comité científico que, dicho sea de paso, en este momento está sesionando en el Perú una semana. Yo he estado en la tarde ahí presente viendo cómo están viendo este tema, y cada año, desde el año 2008, ha estado dando una cuota internacional para que cada país pesque ese límite. Y hay controllers a bordo, y hay una serie de sistemas para poderlos controlar. El tema es que la población de jurel se ha ido recuperando. Yo me acuerdo que en el 2008 la cuota que dieron fue de 300.000 toneladas. La cuota del año pasado ha sido de 1,5 millones, y se espera que la cuota que proponga el comité científico que está reunido, que lo lidera un peruano en este momento, Ricardo Oliveros, sea aproximadamente de 1.800.000. O sea, se ha sextuplicado en un lapso de 15 años más o menos. En el caso de la pota, también entra en esa jurisdicción de control. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido una organización que se ha jurelizado y no ha entrado todavía al fondo del problema de la pota. Sí lo están viendo, porque la pota es transzonal como el jurel, y probablemente este año ya salgan algunas primeras decisiones sobre la pota, y el próximo año habrán otras, y son organizaciones políticas que se reúnen posteriormente de esta misma regional del Pacífico Sur, la que toman decisiones y dictaminan sobre las aguas internacionales. El problema va a ser qué le va a pasar al Perú si es que empiezan a dar la cuota, porque la cuota se da en base a la pesca histórica, y el Perú tiene 0 de pesca histórica de pota en aguas internacionales. Entonces, este es un tema que tiene que resolver el ministerio en algún momento, y crear una flota, porque los artesanales es bien difícil que salgan más allá de las 200 millas. Entonces hay que buscar la forma creativa de generar una historia de pesca de pota, para que cuando se repartan la torta a Perú le toque un pedazo, ¿no? En el caso del jurel, por ejemplo, Chile
Chile ha terminado teniendo el 80% de la pesca en aguas internacionales y el Perú tiene el 2%, porque tampoco tenía una flota internacional o una flota de barcos grandes que sea capaz de salir a aguas internacionales. Pero el jurel no es nuestro pescado de bandera y para suerte de nosotros, dentro de las 200 millas hay suficiente jurel como para pescar. El caso de la pota podría jugarnos una mala pasada si hoy día se tiran los dados. Entonces hay que ser un poco precavido y dar las normas necesarias. Pero ¿qué pasa? Que hay un conflicto social también. Los artesanales consideran que si la industria entra a la cancha, le van a quitar su pota y se van a quedar sin trabajo. Entonces necesitamos que haya una autoridad que pueda hacer entender a unos y a otros que juntos van a tener mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, les hablé de un barco madrina que podría ser de la industria y barcos artesanales que le entregan al barco madrina. Una idea. Así puede haber otras ideas. Muchas gracias, señor, por sus respuestas y su excelente conferencia, señor. Muchas gracias. A continuación, palabras de agradecimiento del doctor Víctor Plaza. Adelante, señor. Ricardo, verdaderamente la exposición extraordinaria, la conferencia, ha tocado más allá de los 3 puntos, pero la verdad es que la temática sobre el tema de la pesca, incluyendo la acuicultura, incluyendo la innovación y lo que en el sector industrial de la pesca en realidad favorece al Producto Bruto Interno y la relación que tiene, hace de que el tema del sector pesquero sea visto con una mayor profundidad. Y cuando hablo de mayor profundidad, también hablo más allá de las 200 millas. O sea, la importancia de tener pues, barcos de más capacidad y que podamos salir más allá de las 200 millas. Hace muchos años yo conocí a Roberto Aguirre, que es el dueño de la empresa Real, es una conservera, que es conocerlo, ecuatoriano, en Guayaquil. Y ellos tienen atuneros, tienen creo que 15 o 20 atuneros por lo menos, y me contaba, estamos hablando hace como 15 años, que salían a pescar pues a 800 millas, y o sea, ese era su hábitat. Entonces, verdaderamente quiero agradecerte estas dos Siempre conferencias que hemos tenido contigo, han quiero sido hacerle extraordinarias. quiero hacerle una aclaración. En ese caso, sí hay una intromisión del Estado, porque a ellos les subsidian el petróleo. A ellos les cuesta el 30% de lo que le cuesta al peruano. Bueno, seguramente eso es un tema que los favorece, pero tienen la actitud también de salir. O sea, embarcaciones mayores, ¿no? Y bueno, quería también hacer conocer en realidad, la teleaudiencia, podemos llamarle así, a nuestros amigos, de que esto va a continuar. O sea, este esfuerzo, en realidad, la responsabilidad que yo se la di a Ricardo, y él aceptó con mucho cariño sobre el tema de la pesca en lo que es este canal Ciencias del Mar. Y vamos a ir avanzando hacia otros sectores, como por ejemplo la pesca deportiva, o por ejemplo vamos a ir avanzando hacia otros sectores relacionados a las ciencias del mar. Y esperamos en realidad su participación y quiero agradecerle a todos ustedes y Ricardo, muchas gracias y sobre todo has venido a visitarnos al Perú, tú ya no vives acá con nosotros, pero tu espíritu siempre está presente por el deseo en realidad de querer colaborar. Muchas gracias. A ustedes. Muchas Buenas gracias noches, a Ricardo. todos. Muchas Los micros gracias a están abiertos, señores, y Gracias, pueden conversar. gracias Ricardo. Pueden No, abrir. Ricardo, muy buena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En realidad la pesca hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Ricardo, una consulta, bueno, una pregunta o una inquietud. A través de los años, el sector pesquería, vamos a decir, los pesqueros, la Sociedad Nacional de Pesquería, y en específico, en algún momento aprendí algo de ustedes dentro de ese proyecto en Pisco, que fue Apropisco. Justamente tú estuviste presente en 2 o 3 oportunidades en que se estaba haciendo esa conversión y evitar lo que tanto se reclamaba como contaminación
de la zona de Pisco y Paracas. Y realmente lo que yo vi muy positivo fue el proceso que ustedes, vale decir la Sociedad Nacional de Pesquería en su conjunto, estableció para, vamos a autocontrolarse, autorregularse en cuanto a la captura y desembarque que tenían ustedes, y contrataron inicialmente a una empresa. Después ya se llevó a que ese control, no control, sino esa supervisión o esa, vamos a decir, registro de capturas y registro de desembarque, que lógicamente para llevar, y corrígeme por supuesto, porque lo que estoy hablando es algo que recuerdo, y está Héctor también presente, que ha estado el presidente de IMARPE, que lo que hacían era en base a las cuotas autorizadas en esa época, o la captura autorizada, porque después ya ustedes establecieron el sistema que les permitió hacerlo vía cuotas. Pero en esa época de la captura, en los diferentes sitios de desembarque se hacía el control. Y en ese control, ustedes mismos, vamos a decir, subvencionaron al Estado para que pudiera pagar ese servicio. Y con ello, algo que después me enteré, Japón mismo los felicitó por haber establecido ese sistema, que permitió regular las capturas, la producción inclusive que podían hacer de harina o aceite, corrígeme por favor, ¿no? Y con ello se mejoró enormemente los estándares de la calidad, los estándares también de evitar de que hubiesen sobre capturas y que muchos piratas se metieran, más de lo que todavía pueden existir, pero existieran en ese momento. Entonces, yo no sé si en este caso, y aquí voy, en cuanto a la producción que pudiera ayudar a la alimentación, digamos, a nuestra población, que ahora mismo es un tema que se discute mucho por la anemia y por la desnutrición, sobre todo infantil, podrían hacer algo similar, no digamos subvencionar, pero sí motivar con alguna parte, con algún aporte desde la Sociedad Nacional de Pesquería, para que el Estado pueda establecer algún sistema, alguna fábrica o algo, y ustedes darle, digamos, ese inicio de esa actividad bajo una cuota que también podría ser un excedente que los autorice IMARPE a poder capturar. No sé, es una idea, la tengo en el aire, pero ni le ha aterrizado ni sabría cómo llevarla a cabo. Eh, a- eh, lo que usted dice es justamente lo que mencioné que se estaba haciendo, ¿no? Digamos, a ver, Diamante tomó la iniciativa del hidrolizado, después otras empresas también empezaron porque rápidamente se pierde el secreto, empezaron a interesarse y se puso en manos de la Sociedad Nacional de Pesquería para que todos avanzaran con ese proyecto, y el Estado, como mencioné, tenía un sistema que se llamaba el PENIPA, que colaboraba también en un fondo para hacer investigación, desarrollo, y obviamente lo que se buscaba era llegar a un producto que ayudara a destruir la desnutrición, ¿no? Dejar una niñez totalmente nutrida, erradicar la desnutrición, no destruirla, perdón, una palabra poco afortunada, pero erradicar la desnutrición del país y nutrir bien a nuestras personas, porque hay una relación directa entre la nutrición y el IQ de las personas. O sea, nosotros dentro de 30 años no queremos ser pues un país de tercera categoría mental, sino queremos ser un país de primera categoría mental, sobre todo si tenemos los productos para hacerlo. Entonces, estábamos en eso, yo ya no estoy en la Sociedad Nacional de Pesquería, pero sí estoy seguro que probablemente cerrando este año se van a reanudar los trabajos de investigación. Mire, el año de pandemia fue un año
costoso para las empresas, los que trabajaron a pérdida. Después ha habido un año completo de niño muy fuerte, y el año pasado ha habido un niño costero, poco común, 2 años seguidos, que inclusive no hubo segunda campaña. Entonces, tener esa cantidad de activos tan costosos como barcos, mantenerlos, seguirle pagando sueldo a la gente, las fábricas y todo, sin ingresos, ha dejado a las empresas muy endeudadas. Entonces, en este momento los gerentes de las empresas pues están chapoteando en el agua tratando de no ahogarse, pero estoy seguro que en cuanto toquen piso y se sientan un poco más seguros, van a continuar con lo que usted ha mencionado, y no me cabe la menor duda que en un futuro próximo se va a producir ese alimento que es muy barato. No estoy actualizado en los precios porque yo ya dejé ese proyecto hace cerca de 4 años, pero digamos, con una cucharada de ese polvo, más o menos uno nutría a un niño por día. Y una cucharada podía costar, si no me equivoco, eran 12 o 15 centavos de dólar. O sea, ese es el costo de nutrir a un niño. Ahora, claro, esa cucharada uno la da, como expliqué, en otros alimentos preformados, tallarines, en fin, lo disimula. Tiene que comer algo de carbohidratos, tienen que comer los niños, en fin, tienen que alimentarse con otras cosas, pero la nutrición esencial es barata y se puede difundir a través del MIDIS, que era la idea, ¿no? Que el ministerio que tiene llegada nacional lo haga. Entonces, lo que usted dice, sí va. Ahora, la Sociedad de Pesquería, ese trabajo que se hizo en Pisco, que resumidamente era: ya no eches el agua contaminada al mar, sino procésala y luego pásala a una organización que era creada por nosotros mismos, que se llamaba Apropisco, para que filtre el agua y la pueda verter en el mar con los estándares internacionales. Y acá quiero hacer hincapié el esfuerzo que a Perú le costó eso, porque los estándares internacionales, miren la diferencia. Noruega es un país pesquero. Ya, Noruega desembarca en una fábrica 100 o 150 toneladas de arenque al día, y las desembarca desde un barco que está pegado al muelle por una faja transportadora. O sea, no hay agua que contamine. Una fábrica del Perú puede recibir 3.000 toneladas de anchoveta al día, o sea, de 150 a 3.000. Eso no existe en el mundo. Entonces, y viene con agua, y esa agua contaminada hay que procesarla, tratarla. No había equipo en el mundo, ni Atlas Store, ni ninguna compañía en el mundo que tuviera un equipo al cual yo podía ir y decirle: te compro este equipo para tratar el agua. Los ingenieros peruanos tuvieron que armar un sistema utilizando unas celdas Denver que provenían de la minería para eliminar las primeras capas de grasa, después un sistema insuflado que lo vendía otra empresa, y después pasar a otro tipo, a una tercera etapa de filtrado para que el agua quede en los estándares internacionales que exigían. Entonces, esa construcción, aparte del estudio, la dedicación que tomó, le costó mucho dinero a la empresa. Más o menos era como 7 millones por fábrica de dólares, ¿eh? Entonces, una empresa que tenía 8 fábricas tenía que invertir 50 y tantos millones de dólares para poner el agua al nivel de poderla verter. Y se hizo, se logró hacer, y la OEFA, que es una organización de control, va y les toma examen, y cuando no han cumplido los sanciona, y entonces hay un esfuerzo. Otro esfuerzo, por ejemplo, es que el IMARPE tiene recursos limitados. Entonces, un poco para eso se creó el Instituto Humboldt, no para competir con el IMARPE, sino para tratar de ser un punto de apoyo para el IMARPE. Entonces, cuando el IMARPE hace los cruceros de investigación, comenzaba por el norte
y se demoraba como mes y medio para llegar hasta el sur. Pero cuando llegaba después de mes y medio al sur, el norte ya habían cambiado la realidad. Pero el IMARPE tenía sus científicos que tenían sus regresiones, su mecanismo científico de poder determinar la biomasa. Pero eso se podía mejorar y el IMARPE aceptó la propuesta de la Sociedad de Pesquería. Ahora sale un barco del IMARPE, pero sale con 2 o 4 barcos de la Sociedad de Pesquería que van de aleros. Entonces, acá la mayoría son marinos, entonces es como un sistema de búsqueda donde el patrón de búsqueda se ha hinchado enormemente. Entonces el crucero ya no va a durar un mes y medio, sino va a durar pues 15 días. Y va a ser más preciso. Ahora, lo diseña el IMARPE, lo controla el IMARPE, una vez que tiene los resultados acústicos, los analiza el IMARPE, y finalmente el IMARPE es el que da la recomendación al ministerio. Pero la industria pesquera pone 4 barcos permanentemente, ya sea después los sustituye o los va sustituyendo, pero acompañan al IMARPE para ayudarlo a hacer resultados más precisos y más exactos. Y mover 4 barcos cuesta mucho dinero, porque el IMARPE al final del camino es dinero de la nación. El dinero privado no se lo devuelve nadie al privado, pero se considera una inversión para tener un resultado más preciso, para que la cuota sea más precisa y que no se sobrepesque ni tampoco se subde una cuota, ¿no? Que se dé lo más justo posible. Gracias, Ricardo. Ahí has mencionado algo que quería preguntarte. Y en realidad esto porque desde, no sé si recordarás, el que hizo el proyecto de Apropisco de las plantas y todo ese trabajo que se hizo, lo hice yo. Sí. Entonces, y se lanzó la tubería de 20 pulgadas a 14 kilómetros fuera de la planta, de todo el concepto que se hizo de los tanques y los sistemas de tierra de recolección y todas esas cosas. Pero sí una cosa que me dejó siempre pensando, terminado el proyecto, yo estuve 2 años más viendo los avances. Lamentablemente, recordarás, vino el terremoto, el 2015 creo que fue, no, 2000, algo por ahí. 2007, perdón, sí, 2015 fue otro. Y a raíz de eso yo dejé de ir y todo, pero se quedó Fernando Hecklin, por supuesto, ¿no? Y había una preocupación que siempre se dejó en el aire, de que la tubería esa, si bien es cierto a la intemperie o cualquier cosa, podía tener, como era de polietileno de alta densidad, podía tener hasta 40 años más o menos de vida útil. Ya metido, se había ya prácticamente profundizado en el fondo marino, que era bastante, digamos, susceptible de que se profundizara por los lastres que se pusieron. Y en realidad no sé si, habiendo pasado, eso fue en el año 2004, en diciembre del 2004 se puso en funcionamiento, y no sé si habrá habido algún reemplazo o algo de la tubería en sí y de los sistemas en general de lo que en ese momento se concibió para hacer todo ese proyecto. Y como tú dices, costó mucho, realmente, de cada una de las plantas y de todo el proyecto en sí, de sacar todo ese, digamos, la zancuasa y todas esas cosas que ustedes conocen, ¿no? Sí, señor. No sé cómo estará ahora, perdóname, pero eso es histórico y de repente nos podemos un ratito después conversar para no distraer a la atención. Le respondo rápido. Sí, primero se puso una tubería que tenía 6 kilómetros de distancia y era de una tubería metálica, porque en ese momento no había la tecnología del polipropileno para esas características de tubería, por lo menos de ese espesor o de ese diámetro. Posteriormente se sustituyó por la que usted dice de 14 kilómetros, o sea, es una tubería que sale de la bahía de Paracas y el agua la bota fuera de la bahía de Paracas. Así es. Y es a una profundidad de 70 metros, donde se considera que la presión del agua, si es que hubiese algún
algún producto, aunque es biodegradable porque es orgánico, igual no subiera a la superficie, sino que ya se quedara en fondos marinos si es que la hubiere, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, por lo menos hasta que yo me retiré del tema, existía la tubería. En un momento determinado sí se detectó que se había enterrado, pero se hizo un trabajo de reflotamiento de la tubería para volverla a recostar en el fondo marino y siga trabajando normal. Y se ha diseñado un equipo que es como una baqueta de las pistolas, de los cañones. Entonces se dispara desde la parte de la fábrica, digamos, De la planta de Apropisco. Sí. donde está la planta Propisco, se dispara y va hasta el final limpiando el interior de la tubería, ¿no? Y eso se hace cada cierto tiempo como parte del mantenimiento. O sea que hasta donde yo sé, el sistema de Apropisco ha funcionado bastante bien. Cuando habían 6 fábricas en operación, a veces había que tener mucho control, pero hoy día han ido cerrando y tengo entendido que solamente quedan 2 fábricas en Pisco, entonces digamos, el volumen de Apropisco está sobredimensionado para las 2 fábricas. Era 1041 metros cúbicos por Está hora. sobrado. Ahorita está Sí, no, sobrado. ahora está sobrado, definitivamente. No sabía que habían parado, la verdad, y por eso preguntaba para actualizarme. Nunca Y, tuve oportunidad de hablar con y, Fernando, la Y el verdad. buen trabajo, no solamente consistió en la evacuación de un agua tratada, sino que los residuos, el lodo que quedaba en los tanques de Apropisco, Apropisco dio un paso más allá y se dio una vuelta por toda la zona y había una serie de ganaderos que tenían bosta de sus reses o caballos, qué sé yo, y era un problema ecológico también. Entonces Fernando Kecklin les recogía gratuitamente toda la bosta y la mezclaba con estos residuos de pescado y creó un alimento que se llamaba aprocompost. Los embolsaba y luego se los regalaba a los pequeños agricultores. Entonces, ecológicamente recogía el residuo del pescado, el residuo de los animales, lo mezclaba, creó un alimento, perdón, no un alimento, creó un abono, quise decir, y se lo regalaba a los pequeños agricultores. Entonces, los pesqueros, después de ser los malos de la película, empezaron a ser los buenos de la película. Sí, es, así es. Bueno, qué bueno que me hayas actualizado con eso, porque en realidad me desligué totalmente de ese proyecto y la verdad que es fantástico. Y se ha hecho uno igualito En Chimbote. en Chimbote que Sí, sí, en Ferrol. para, para recuperar la bahía de Ferrol. Así es. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, de nada, señor, qué ocurrencia. Jefe, don Víctor, Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Ricardo? Qué gusto. He Hemos escuchado, hablado, hemos hablado poco de los barcos. sí, he escuchado toda tu conferencia y me encanta, la verdad, porque has hablado muchísimo, pero yo quisiera que me des 5 minutitos solamente para tocar el tema de campo, de flota, o sea, donde yo viví 20 años maravillosos en Chimbote, y hay cositas que quisiera tocarlas, si me permites. Dale, Víctor. Correcto. A ver, yo trabajé en la pesquera Hajduk desde el año 2000 y hasta el año 2006 o del 2007 en la pesca y en el mar era pues el gana-gana y tú lo sabes mejor que yo. Era el gana-gana y el que pesque más y más rápido descargaba más rápido, ¿correcto? Correcto. Y
había dentro de la bodega una, una, una malla que se llamaba chucho, que también tuvo El famoso chuncho. chucho, que entraban como 100 o 150 toneladas más, por supuesto. Entonces, mi embarcación tenía 600 toneladas de capacidad de bodega y podíamos entrar todos los días con hasta 700. Y así fue durante 6 o 7 años, hasta que gracias a Dios, don Rafael Rey entró como ministro de la producción y estandarizó todo esto, eh, poniendo, digamos, los cupos no solamente por empresa, sino hasta por embarcación, y tú lo Ajá. recuerdas. Pues, La claro, cuota, la la cuota. cuota, famosas cuotas, y desde ahí, tú no te imaginas la facilidad que había de trabajar en el mar. Una facilidad total porque cada uno eh, pescaba lo que le correspondía. Más o menos, por lo menos si yo de mi barco eran como 14.000 o 15.000 toneladas por temporada, ¿no? Entonces, eso era una facilidad total. Y la otra facilidad era que por empresa teníamos, y como tú bien lo sabes, varios puestos de descarga. Hajduk tenía 7, entonces, entre más cerca estabas, más fácil descargabas y entrabas y salías casi todos los días. Eso era un trabajo fenomenal, fenomenal. Cuando ya más o menos estábamos en el 80% de la capacidad de haber descargado, ya la gente de las empresas se ponían nerviosas, y me imagino que Diamante también, para poder cumplir la cuota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces empezaba la situación de que hasta qué punto llegaba el tamaño de la anchoveta para poder descargar. No sé si me entiendes. O sea, si antes era del 60% o el 70%, ya llegábamos hasta el 20%. Autorizado, autorizado, porque faltaba casi nada y así lo hacíamos. ¿Estoy equivocado, Ricardo? ¿No? Mira, te das cuenta, entonces, eh, bueno, y así cumplíamos con la cuota. Es más, si una empresa cumplía con su cuota no, claro, y la otra no, te compraba la cuota de las infantiles. ¿Estamos Ya, de yo, acuerdo? yo, yo te explico, a ver, para los que no conocen el detalle fino del tema. Claro. Hasta antes del 2009, que se dio la ley de cuotas, que fue el decreto legislativo 1084, como tú bien dices, se llamaba la carrera olímpica. ¿Ya? Hay que salir corriendo, pescar todo lo que uno pueda, inclusive venían con la red colgada que le llamaban el chuncho para poder traer más. Pero para hacer una carrera olímpica, imagínense ustedes, porque la cuota que daba el ministerio, vamos a suponer, era 3 millones. Entonces, cuando se acababan los 3 millones, se acababa la temporada. Entonces, yo siempre tenía la analogía siguiente, era como cuando nosotros éramos niños y había una piñata. A la hora que se rompía la piñata y caían los caramelos, el más vivo se tiraba encima y se agarraba todos los caramelos que podía, y el más tímido pues agarraba 2 caramelitos. ¿No? Eso es lo que sucedía en el mar, más o menos, ¿no? El que era más astuto pescaba más, y el que era menos astuto o tenía menos facilidades pescaba menos. Imagínense si un armador que tenía 2 barcos se le malograba uno, estaba frito porque se iba a pasar la temporada con un barco nada más. Entonces, se hizo un análisis, pero se ejecutó en la época de Rafael Rey, pero quien puso sobre la mesa este tema, y lo conozco perfectamente porque yo estuve presente, fue Ludwig Meyer en la época del ingeniero Fujimori, en el año
2007 me parece que fue ministro Ludwig Meyer, y él puso sobre la mesa. Y nosotros en la Sociedad de Pesquería le dijimos, esto es una buenísima idea, pero en este momento es inaplicable. ¿Por qué? Primero, ni siquiera sabemos cuántos barcos hay. Hay que hacer un censo de barcos. Los industriales estoy hablando, ¿eh? Habían barcos que tenían una licencia, como tú dices, de 600 toneladas, pero astutamente habían hecho agrandar sus bodegas y tenían 650 o 700 toneladas. Entonces hay que hacer un arqueo verificado por alguna certificadora de que la bodega coincida con la licencia que habían otorgado. Y a los que estaban fuera de tamaño, les suspendían su licencia hasta que achicara la bodega. Entonces, ya sabíamos cuántos barcos hay, ya sabemos de qué tamaño son las bodegas. La descarga era a mano. Entonces, ¿quién bajaba a verificar del barco? Un pescador que había estado pescando toda la noche y se dormía, entonces le abrían la tolo en la fábrica, les robaban pescado al barco. Entonces, esto hay que cambiarlo, porque no tenemos una idea real de lo que se está descargando. Tú dices, mi barco traía 700 toneladas, pero si Produce determinaba que tú estabas trayendo 700 toneladas con un barco que tenía bodega de 600, te podía multar. Entonces seguramente estaban pichicateando la descarga para que calce con 600. Entonces había que, las tolvas de pesaje, había que sellarlas, automatizarlas, y nadie podía meterle la mano, ya era como una caja registradora de WOM. Apretaban ahí, cliente, y a tiempo presente el ministerio empezó a decir, tal barco está descargando, y como descargara más del 3% de su capacidad, le caía una sanción. Entonces se empezó a hacer una serie de trabajos que tomaron varios años en las fábricas, en los barcos y todo. Cuando estuvimos listos, fuimos donde Rafael Rey y le dijimos, este trabajo nos ha demorado 8 años, acá está. Y Rafael Rey promovió que salga esta ley de cuotas, que yo creo que ha sido la mejor ley que ha habido en los últimos probablemente 30 o 40 años en el sector pesquero. Porque le daba ya una cuota individual a cada barco. Ustedes se imaginan, en una carrera olímpica, las empresas tenían que tener una logística de repuestos brutal en stock para que el barco no se detenga. O sea, no podían tener un pistón, tenían que tener 17 pistones en stock. No podían tener una red, tenían que tener redes de repuesto, en fin. El dinero guardado o estoqueado era altísimo. A las empresas les costaba muy caro operar. Y la materia prima que traían era de quinta categoría, porque se pensaba en cantidad y no en calidad. Cuando se dieron las cuotas individuales de pesca, tú lo acabas de decir, qué bonito era pescar, porque la cuota que le tocaba a tu barco, por decir un número, era 10.000 toneladas. Entonces, si tú no salías hoy día porque tenías un problema, ibas a salir mañana. No te apurabas, tú tenías como 2 meses y medio, tú te dosificabas. Es más, habían órdenes de las gerencias o de los directorios, o en fin, de las más altas estamentos de la empresa, que no se traiga la bodega llena, que se traiga media bodega o 60% de la bodega con agua congelada, para que el pescado llegue. ¿Se acuerdan cuando les hablé del agua y que el pescadito llegara organolépticamente en buen estado? Entonces se ordenaba a los capitanes como tú que no carguen la bodega, que es mejor traer 60% de bodega, pero de un pescado de primera calidad, iba a obtener una harina de primera calidad. En la versión anterior era bodega llena de pescado aplastado, reventado y todo, que bajaba como una sopa. ¿Me equivoco o no era así? Entonces, esta ley le ahorró a las empresas tener una logística inmensa atrás. Bajaron los stocks
todos los que son un poco empresarios saben que si uno tiene menos stock, está ahorrando plata. Traía una mejor calidad de producto que se podía procesar a una velocidad adecuada y no corriendo porque me habían traído mucho pescado. Entonces, la calidad de la harina peruana pasó de ser una calidad estándar 66% de proteína a calidades de proteína de 68, 69, 70, y como digo yo, ya casi a pedido del cliente, de tanta densidad, de tanto gramaje, la quiero así, la quiero así, en fin, había tiempo para hacer lo que el cliente quería. Eso hizo que automáticamente el valor de las empresas casi se duplicara. Y el valor del producto obviamente se duplicaba porque el valor del producto que estábamos haciendo empezó a valer el doble o más del doble en el mercado internacional. Entonces, lo que se vendía antes en $350, de pronto se empezó a vender en 600, 650 y hoy día está en $2.400, $2.700 la tonelada. Y el aceite también. El aceite tiene otras razones, ¿no? Porque el mercado demanda mucho del aceite por los omegas, no compra cualquier aceite tampoco, o sea, hay que hacer un buen aceite, hay que tener una buena anchoveta y hacer algo fino. Entonces los compradores de aceite seleccionan su aceite y pagan muchísimo más que lo que pagaban por el aceite anteriormente. Con respecto a los juveniles, lo que no sabe el público en general es que cuando se da una cuota, por ejemplo, de 3 millones, vamos a poner el mismo ejemplo, el IMARPE también pone un máximo de juveniles en la temporada. Es decir, en la resolución dice 3 millones, pero es lo que lee todo el mundo, 3 millones de cuotas, pero no leen más abajo. Más abajo dice que no debe pasar, por decir, de 11% de juveniles. Es un trabajo científico que hace el IMARPE, y 11, 12, 13, 9, es porque se ha desobado bien, no se ha desobado bien, porque hay mucho juvenil, hay poco juvenil, ve los tamaños, las cohortes, o sea, las familias, hace todo un análisis y dice, el máximo de juveniles que se puede pescar es de 11%. Entonces, cuando ya estamos por terminar la temporada y nos está ganando el tiempo porque ya el pescado va a entrar en un estadio de desove y hay que cortar la temporada, entonces hay que apurarse para cumplir con la cuota. De pronto, tú tienes acumulado apenas el 6% de juveniles. Entonces hay techo para que científicamente puedas pescar algo más de juveniles y no romper las reglas. Entonces, en los 5 últimos días o 10 últimos días, si traes más juveniles, no importa. No le vas a hacer daño a la biomasa, porque al final del camino lo que importa es que cuando digan se cerró la temporada, a ver, se pescó 3 millones y de juveniles se pescó el 9%. ¿Está dentro del 11%? Sí, estamos bien. Qué bien. Entonces, A ver, Ricardo, para terminar ya, definitivamente, dame 5 minutitos. Yo no sé si el auditorio sabe, y permíteme si me equivoco, que cuando empieza la temporada de anchoveta, ya está vendida y pagada. O sea, esa es, digamos, el flujo de velocidad que tiene que tener cada empresa para poder cumplir con la China o cualquier país que la compre. ¿Es cierto o me equivoco? no necesariamente. Esas son estrategias de venta. En realidad, vender harina antes de una campaña es una timba, porque el precio de la harina, como buen commodity que es, sube o baja. Claro, no es que vaya a bajar a la mitad de precio,
pero a ver, si la harina en este momento está costando $2.400, puede subir a 2.450. Imagínate que una cuota chica puede subir hasta 2.600, o si dan una cuota muy grande, de repente puede bajar a 2.300 o 2.200. Entonces, el que vende la harina antes de la campaña se está arriesgando. O puede ganar o puede perder. Ahora, si la caja se me acabó, no tengo capacidad de pedir prestado al banco porque ya todo lo tengo prendado, el banco ya no me quiere dar más plata y no me queda otra alternativa porque no tengo ni para pagarle a la gente, de repente me voy a ver obligado a vender parte de mi cuota, no toda, pero de repente el 20% de mi cuota. O sea, si mi cuota la calculo que va a ser 100.000 toneladas, de repente vendo 20.000 para tener liquidez y poder arrancar la campaña. Me arriesgo, sí. De repente dan una cuota no muy grande, el precio se mantiene bien. Si el precio sube un poquito, perdí porque el resto se va a vender a precio mayor. Si el precio baja, gané porque me gané alguito en el camino, pero es bien arriesgado. Eso solo lo he visto hacer en algunas oportunidades cuando es especular, es especular. Ya es la experiencia del gerente general, de los dueños de la empresa, se viene una buena campaña, va a haber una cuota grande, mejor no vendemos, hay que aguantar porque si la cuota es grande, de repente el precio va a bajar $20 o $30 por tonelada, o al revés, se viene una cuota que no va a ser muy grande, entonces hay que vender, aunque sea un tercio de lo que vamos a producir porque probablemente el precio suba. O sea, son especulaciones, no es un patrón de trabajo. Y dime, 30 segundos con respecto a la pesca artesanal. Eso La última, lo conozco muy bien porque he vivido 20 años en Chimbote y he tenido un amigo muy cercano que acaba de fallecer, que es Washington Granda, marino, que de repente usted, don Víctor, lo conoce, que tenía 15 vikingos y hacía esta chamba, o sea, de pesca artesanal, de anchoveta, ¿no? Lo normal es que uno pesque la anchoveta porque pesca todo el año, por supuesto, para consumo humano, pero en Chimbote el 50% iba para pesca, perdón, para consumo humano y el 50% se iba para anchoveta. ¿Qué me dice Ricardo? Bueno, tú no estuviste o probablemente no viste la conferencia anterior, pero algo mencioné de eso. Eh, la pesca industrial formal está bastante regulada, bien regulada. Es muy difícil que le saques la vuelta porque todo está controlado electrónicamente y es bien complicado sacarle la vuelta al sistema. Nadie se atreve. O sea, la pérdida de reputación también influye en el mercado. O sea, el comprador, si ve que uno está haciendo malas prácticas, puede perder el cliente, ¿no? Eso por un lado. Pero al artesanal eso no le interesa, porque son miles y es pues como hablar de los mototaxis, ¿no? O sea, no cumplen ninguna regla, básicamente. Entonces, el artesanal debe pescar exclusivamente para consumo humano. Así como el industrial está prohibido Marina. de agarrar anchoveta de su barco y enlatarla todo. Por ejemplo, Hajduk y Diamante también, cuando querían hacer latas de conserva, tenían que comprarle a los artesanales. No podían usar la anchoveta de sus barcos, porque están severamente prohibidos. Ok, entonces el artesanal debe pescar exclusivamente para consumo humano. Sin embargo,
le sacan la vuelta al sistema porque no hay controles en los desembarcaderos de playa. Imagínate, en cualquier playa desembarcan, la reciben los camiones frigoríficos, se las llevan a las fábricas de descarte y pasan, a veces con coimas, a veces sin coimas y sin que la gente se dé cuenta, y empiezan a hacer harina, lo que llamamos la harina negra. En la exposición de la vez pasada mostré unas fotos de una fábrica clandestina de harina y cómo sacaban con camiones esa harina que se va por la frontera norte al Ecuador, a las langostineras del Ecuador o a la sierra peruana a hacer pues alimento para cerdos o cuyes o lo que sea, ¿no? Eh, en este momento sí existe mucha pesca negra. En la pasada exposición marqué una diferencia, puse unas estadísticas de lo que se pescaba supuestamente para consumo humano y del producto final que había para consumo humano. Y era el 2%. O sea, el 2% de lo que pescaban realmente llegaba a las latas de conserva o a la venta de anchoveta con salazón que parecía la anchoa, ¿no? El otro 90 y tantos % terminaba como una harina. Y claro, mueven los papeles, compran al patita del costado, tú cierras los ojos, entonces es una industria del subsuelo que le falta mucho control, muchísimo control. ¿Te ha respondido a Gracias, tu Ricardo. Muchísimas gracias. jornada? Bueno, verdaderamente nunca pensé de que haya tanto auditorio interesado en estas preguntas, post preguntas. Te felicito, Ricardo, verdaderamente muy interesante. Y si hay alguna inquietud posteriormente, con mucho cariño, nos las puede hacer llegar para yo preguntárselas a Ricardo y él nos puede responder ya sea por un video o por un correo, porque es muy amplio esto y verdaderamente estoy muy contento de que estén ustedes hasta esta hora. Verdaderamente hemos logrado un objetivo extraordinario en lo que es el concepto del desarrollo del sector pesquero. Lo que hemos tocado ahora es el sector pesquero y me da mucho gusto porque algunos que no han estado en la primera conferencia sí han podido participar en la segunda conferencia. Y estamos en realidad, ¿qué es lo que me gustaría? Me gustaría que ustedes se inscriban al canal de YouTube Ciencias del Mar. Si ustedes se suscriben, ahí van a estar todos los videos. Y esta conferencia vamos a dividirla en varios temas, de tal forma de continuar. Y nos estamos viendo en noviembre. Tenemos un invitado especial, ya hacia otro tema, no tanto de la pesca industrial, sino quizás del deporte náutico, o también hay otro tema relacionado a un tema estratégico. Entonces, vamos a comunicarles de todas maneras y estamos atentos ante sus inquietudes. Lo importante es que nos hagan llegar sus inquietudes. Muchas gracias y nos vemos. Buenas noches.